Vamos con muchos límites, desde cambiar el clima hasta la felicidad disminuida. No está funcionando. Pero lo bueno de un problema tan rotundo es que hay muchos puntos de intervención. Hay gente trabajando aquí en salvar los bosques y aquí en producción limpia. Gente trabajando en los derechos del trabajador y comercio justo, el consumo consciente, bloqueando basurales e incineradores y, muy importante, trabajando en retomar nuestros gobiernos para que realmente sean de la gente, para la gente. Y la forma de liberarse de esta esclavitud es cuando uno descubre un gusto superior, un gusto de que uno puede encontrar la alegría en la más importante de las facultades del ser humano, que es escuchar de los santos. Como se ha dicho, los sabios se quedan callados cuando los sabios están hablando. Se tiene que uno informar, educar con fuentes fidedignas que son bienes para todos. Mejor dicho, el yoga, la meditación, todos los caminos de la mística verdadera que producen actividades que son buenos para ti y buenos para todos. Los que promueven una vida conciencia, una vida consciente ecológicamente, que producen artes conscientes, donde hay agroconciencia, donde hay educación consciente, donde hay responsabilidad sobre el bienestar de cada uno. Esa es otra conciencia, es muy hermosa, y lo único que uno tiene que aceptar ahí, que yo tampoco puedo engañar, yo tampoco puedo explotar. No es que usted dice, yo estoy en contra de los mataderos hasta que me dan un trabajo en ello, o hasta que me dan una buena oportunidad de vender licores a los jóvenes. Ahí de repente yo dejo mi espíritu revolucionario contra el alcohol, porque ahora estoy ganando dinero con eso. No, hay de ser muy consecuente, hay de ser muy animado para hacer las cosas bien hechas. Asimismo, con todo el corazón se lo recomienda. Vamos a salir de la esclavitud viviendo una vida con alegría familiar y comunitario, responsabilidad con la madre tierra y responsabilidad con el bienestar de cada individuo. Ejemplo de cómo los engaños se perpetran y cómo somos víctimas de los diseños del sistema es el Banco Federal de la Reserva de los Estados Unidos, un banco que en primer lugar no es federal, ya que sus ganancias enriquecen arcas de intereses privados, y que en segundo lugar no representa ninguna reserva, ya que la misma realmente no existe. That's exactly correct. The Fed is a privately owned for-profit corporation, which again has no reserves, at least no reserves available to back up the Federal Reserve notes, which is our common currency. Oh, absolutely. The Federal Reserve is neither federal and has doubtful reserves. It's a private bank that is owned by member banks. And it was chartered under the guise of deceit by an act of Congress in 1913. El Banco Federal de los Estados Unidos es un chiste fantástico, un banco que nunca fue auditado y que imprime los billetes, que decide realmente el valor del dinero a través de la cantidad de notas que ellos imprimen. Y ese es un banco privado que simplemente hace esto porque controla el mercado financiero en una forma que es muy difícil de comprender, porque hay demasiado poder y demasiadas cosas ocultos, secretos. Pero el puro hecho que es un banco privado y no es federal, no es de ningún gobierno, pero es simplemente una forma de monopolio absoluto. Este tipo de monopolio absoluto existe en muchas otras áreas. Most Americans have no real understanding of the operation of the international moneylenders. The accounts of the Federal Reserve System have never been audited.
It operates outside the control of Congress and manipulates the credit of the United States. The Federal Reserve really, even though it is not part of the federal government, it is more powerful than the federal government. It's more powerful than the President, the Congress, and the courts. Now, a lot of people challenge me on that, but let me prove my case. The Federal Reserve determines what the average person's car payment is going to be, what their house payment is going to be, and whether they have a job or not. And I submit to you that that's total control. And the Federal Reserve is the largest single creditor of the United States government. What does Proverbs tell us? The borrower is servant to the lender. What one has to understand is that from the day the Constitution was adopted right up to today, the folks who profit from privately owned central banks, as Madison called them, the money changers, have fought a running battle for control over who gets to print America's money. Why is who prints the money so important? Think of money as just another commodity. If you have a monopoly on a commodity that everyone needs, everyone wants, and nobody has enough of, there are lots of ways to make a profit, and also exert tremendous political influence. That's what this battle is all about. Y las instituciones gubernamentales están plenamente involucrados. Por ello mismo, nosotros tenemos que tener una cosa clara. A los sistemas, a los gobiernos, no hay de confiarlos. So, to sum it up, in 1913, Congress gave an independent central bank, deceptively named the Federal Reserve, a monopoly over issuing America's money. And the debt generated by this quasi-private corporation is what is killing the American economy. La historia nos muestra cómo comenzó este engaño, cómo comenzó ese sentido de explotación que es el mismo reproducido por el sistema bancario en nuestros días. El concepto de ser un banquero apareció con los Goldsmith, quienes eran fraguadores de oro. Ellos fueron los primeros en guardar el oro de otras personas y entregar notas, lo que hoy se conoce como billetes, representando el valor del oro depositado. Ellos descubrieron la manera de engañar el sistema, ya que muy pocas personas regresaban por su oro. Eso les permitía abusar imprimiendo más dinero del oro que poseían y que además era ajeno y nadie se percataba. Luego podían prestar este dinero extra y recibir los intereses correspondientes. Así nació la reserva bancaria fraccionaria, que consiste en prestar mucho más dinero de lo que se posee en reserva. Por ejemplo, en términos del crédito, el crédito es una maravillosa forma de mantener a la gente esclavizada, porque usted le promete, compra hoy, tenga hoy, paga mañana. Entonces toda la gente se compró casas, pero las casas lo compran a precios muy elevados y de repente cae el mercado, entonces la casa vale menos de lo que tú debes al banco, entonces la gente en bancarrota. Eso es lo que actualmente ocurría con millones de personas en Estados Unidos que están desesperados. ¿Por qué? ¿Cómo me pasó esto? ¿Cómo me robaron todo el dinero que yo tenía? Los ahorros de toda una vida y de mis abuelos también. ¿Dónde se ha ido esto? What you're watching right here. We cannot act like this is just something that's okay. And so this is new. They've never come out and boarded up a house after they've evicted the person and threw their furniture in the dumpster. Gotta get the stuff out of the house and packed up and be out of here in about 30 days. The property that it's on was my family farm. Why do you do this to the hardworking people? The house is gone. That cop told me that the house has already been sold to somebody else. So we don't own the house no more. Somebody else does. This is capitalism. A system of taking and giving. Mostly taking. Pues se ha ido en su consumo irresponsable, se ha ido en su idea, en su participación de querer disfrutar a costo de los demás, porque en realidad es muy artificial.
la situación económica que uno tiene en este mundo. Hay mucho engaño en esto y prácticamente en los países ricos hay estas riquezas de los sistemas bancarios que solamente existen allá porque han explotado, han prácticamente exprimido los países pobres, los recursos de ellos se han creado este G8 o que cualquier cosa, el control financiero que al fin de cuentas ni siquiera es el beneficio para la gente en los países ricos, pero ellos son atrapados también, engañados también. Entonces, todos los que participen en el sistema de la mentira y del engaño, todos ellos tienen que cambiar la conciencia por una conciencia revolucionaria. The ancient goldsmiths discovered that extra profits could be made by rowing the economy between easy money and tight money. When they made money easier to borrow, then the amount of money in circulation expanded. Money was plentiful. People took out more loans to expand their businesses. But then the money changers would tighten the money supply. They would make loans more difficult to get. What would happen? Just what happens today. A certain percentage of people could not repay their previous loans and could not take out new loans to repay the old ones. Therefore, they went bankrupt and had to sell their assets to the goldsmiths for pennies on the dollar. The same thing is still going on today. Cuando nosotros hablamos sobre los sistemas políticos económicos, la verdad de esto uno puede enfadarse muchísimo. Por ejemplo, el dinero, ¿cuál es el dinero? ¿Cómo son las decisiones de las así llamadas crisis fabricados, del temor, del terror que se crea en la gente, terrores basados en falsas informaciones sobre tal fiebre porcina y otras cosas, fiebre de las aves, y mejor dicho, tienen la gente en un continuo temor para seguir controlándolos a su plena disposición. Y eso realmente es un crimen. Pero la gente, fíjese, en este mundo alguien siempre va a tener que tener el poder, algún tipo de poder económico, político. Y alguien en el mundo siempre obligatoriamente va a tener que controlar las economías diversas. Eso no se va a poder evitar. Lo que sí se puede hacer, tener conciencia y valores de consumidores. La globalización es un sistema a través del cual grandes corporaciones se apoderan de los mercados internos de países como los del tercer mundo y los subyugan. Esto lleva a pequeños y medianos productores a la pobreza, tras la cortina de humo de la competencia leal y la adquisición democrática de los bienes. Porque los intereses de los poderosos están supeditados a todos estos sistemas de manipulación global. Este sistema es moribundo y los poderosos arribistas que lo controlan explotan los recursos humanos y naturales hasta la última gota. Sin embargo, para que pueda resistir esto la sociedad es abastecida con drogas, alcohol y dañina comida chatarra, campeonatos deportivos mundiales, noticias acerca de la farándula y demás actividades insignificantes que distraen la atención de los temas importantes. Por ejemplo, en términos de los líderes de nuestra sociedad, hay un solo modelo que funcionaría, y eso es si nosotros escogemos líderes, en caso si tenemos la opción de escogerlas, que generalmente no la tenemos, que son austeros, que no engañen, que no tienen riquezas privadas, que tomen sus decisiones con el fin, con el deseo
de ver a los ciudadanos como sus hijos, como sus dependientes, y que están transparentes en toda su forma de actuar, y que van en contra de la matanza de animales, y que van en contra de contaminar esta tierra con químicos y con transgénicos y con tantas cosas, que van en contra de engañar a la juventud, permitiendo que se intoxique y que no hay educación sobre los valores verdaderos. Mejor dicho, gente que son parte de la gran conspiración materialista del egoísmo, donde todos están de acuerdo que lo único interesante es aquí mi placer, no importa qué es el precio. Las clases dominantes, grupo en el que se incluye una gran parte de los gobernantes de las diferentes naciones, a menudo diseñan estrategias de control para amenazar y subyugar los pueblos en esta era mediática a través de los medios de comunicación masiva. En el año de 2009 fuimos testigos de uno más de ellos, la pandemia de los medios. Presently, at the present moment, the whole world is speaking about vaccines, so it's a very popular subject. No? But generally, without entering too much into medical terms and medical reasons, or we just have to see what does it mean. It comes from the pharmaceutical industry, and pharmaceutical industry is like every other industry interested in gain, in profit. No? And those who are interested in gain and profit, no, means they are looking for the means how to increase their gain. No? So it means if I'm gaining, if my gain depends on the disease of the people. It means if the people are cured, if they're healthy, I don't have any gain. No? So it just doesn't make any logic to think that the pharmaceutical industry is concerned with our health. Todo el mundo está aterrado, es una paranoia global, colectiva, nadie sabe quién tiene o quién no tiene la gripe porcina, ¿no? Estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza. Virus influenza, la gripe porcina, distinto a la gripe porcina. Elevar el nivel de alerta de 3 a 4. Pasamos a la fase 5. Preocupados porque no nos hablan con la verdad. ¿Qué se esconde detrás de la pandemia de influenza porcina? ¿Qué información no brindan los medios de comunicación masivos? ¿Por qué la insistencia? Mayo de 1997. En Hong Kong se descubre el primer caso humano afectado por la gripe A, del subtipo H5N1, más conocido como gripe aviar o de ave. Diciembre de 1997. La gripe aviar había infectado a 18 personas y causado la muerte de otras 6. Febrero de 2013. Un brote de gripe aviar en Hong Kong concluyó en 2 casos positivos y una muerte contagiados por su contacto directo con aves. Mediados de 2005. Se reportan apariciones de H5N1 en humanos al noreste de China y al este de Rusia. Septiembre de 2005. Desde Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de la Salud advierte que el número de personas que podría morir por una eventual epidemia de gripe aviar y humana podría llegar a los 7.4 millones. Octubre de 2005. Se confirma el primer caso de H5N1 en un loro en Gran Bretaña. Noviembre de 2005. George Bush, por entonces presidente de Estados Unidos de América, visita la sede del Instituto Nacional de Salud en Maryland, vaticinando que tan solo en Estados Unidos morirán de gripe aviar 2 millones de personas. Junio de 2006. Trascendió que expertos de la Organización Mundial de la Salud consideran muy probable que se haya dado el primer caso de transmisión entre humanos en Sumatra, donde 8 miembros resultaron infectados, pero ninguno murió. Julio de 2006. Se confirma el primer caso de gripe aviar en un ave en España. Julio de 2009. Ya nadie habla de la gripe aviar. ¿Sabe qué medida adoptó el gobierno de los Estados Unidos el 2 de noviembre de 2005 cuando afirmaron que tan solo en su país habría 2 millones de muertos a causa de la gripe aviar? Ese día, George Bush aprobó una partida presupuestaria de $7.100 millones para planes de prevención y adquisición de medicamentos, de los cuales $1.200 millones estaban destinados a elaborar y adquirir 20 millones de dosis de la actual vacuna contra la cepa H5N1. 20 millones de dosis.
Cualquier mortal diría que hasta ahora tenemos tan solo un honorable presidente abocado por la salud de su pueblo. Nada raro. Nada raro. Año 1996. La compañía biofarmacéutica norteamericana Gilead Sciences patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de gripes. Año 1997. Donald Rumsfeld, miembro del directorio de Gilead Sciences desde 1988, es nombrado como presidente del directorio de la compañía. Un consejo: recuerde ese nombre. En ese mismo año, la compañía de Donald Rumsfeld llegó a un acuerdo con el laboratorio multinacional suizo Roche para fabricar y distribuir el Tamiflu hasta el año 2016 a cambio de una comisión del 10% de las ventas totales. Donald Rumsfeld presidió el directorio de Gilead Sciences hasta el 2001. Y adivine por qué se retiró. Fue nombrado secretario de Defensa en la asunción de la primera presidencia de George W. Bush, el mismo honorable presidente abocado por la salud de su pueblo, que en el 2005 aprobó un presupuesto del cual 1.200 millones estaban destinados a la ex compañía de Rumsfeld para elaborar 20 millones de dosis de Tamiflu, con el fin de evitar las supuestas 2 millones de muertes en Estados Unidos a causa de la gripe aviar. Pero, ¿sabe cuántos muertos hubo en Estados Unidos a causa de la gripe aviar según la Organización Mundial de la Salud? ¿2 millones? No, 0. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, ¿sabe cuántas víctimas fatales se llevó la gripe aviar entre el año 2003 y el año 2009? ¿7.4 millones? No, 272, lo que establece un promedio de defunción de 39 habitantes por año. ¿Parece mucho? ¿Sabía que la gripe común mata a 500.000 de personas por año en el mundo? Literalmente, según National Safety Council, una persona tenía más riesgo de morir electrificado por un rayo que por influenza H5N1. Pero igual ya no importa. Hoy ya nadie habla de la gripe aviar. Hoy las diferentes sociedades están padeciendo el impacto paranoico y abusivo de la nueva epidemia de moda, la gripe porcina. Según la Organización Mundial de la Salud, al día 30 de junio del 2009, la influenza H1N1 causó 382 muertos en todo el mundo. Analicemos las cifras mundiales de otras enfermedades. Actualmente, en el mundo mueren cada año 2 millones de personas a causa de la malaria. Muertes que se podrían evitar tan solo con un mosquitero. Mueren cada año 2 millones de niños a causa de la diarrea. Muertes que se podrían evitar con un suero oral de 25 centavos de dólar. Mueren cada año 10 millones de personas a causa de enfermedades curables como el sarampión o la neumonía. ¿Cuántas de estas muertes encabezan titulares? Ninguna. Sin embargo, la insistencia mediática con la gripe porcina pareciera inagotable. Pero, ¿por qué? A esta altura debería estar bastante claro. ¿Recuerdan que en el año 1996 la compañía biofarmacéutica norteamericana Gilead Sciences, presidida años después por el simpático Donald Rumsfeld, patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de gripes? Adivinen. Casualmente el Tamiflu es uno de los 2 fármacos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para combatir a la gripe porcina. ¿Y qué mejor manera de comercializarlo que generar una necesidad en base al miedo y a la paranoia en la sociedad? Si todavía no está claro, miremos la evolución de las acciones de Roche del 23 al 29 de abril del 2009. Un aumento más que considerable para solo 5 días, ¿no? Por cierto, ¿sabía que el Tamiflu tiene efectos secundarios psicológicos y psiquiátricos? La Administración de Fármacos y Alimentos investigó cerca de 600 casos de personas tratadas con Tamiflu que mostraron efectos secundarios neuropsicológicos. Según Luis Proaño, médico ecuatoriano, los síntomas más severos incluyeron convulsiones y delirios graves. En Japón, 14 muertes infantiles y de adolescentes a causa de infecciones cerebrales llevó a su gobierno a prohibir el Tamiflu durante el año 2007. Durante la campaña masiva de vacunación contra la influenza porcina del año 2009, en tan solo 6 meses, víctimas que sufrieron parálisis provocada por la vacuna presentaron demandas que alcanzaron los 1.3 billones de dólares. La justicia culpó a la vacuna por 25 muertes. Incluso jóvenes saludables de 20 años terminaron parapléjicos. ¿Tan difícil es entender qué se esconde detrás de la influenza porcina?
Hay dos irregularidades en relación a este caso señaladas por Teresa Forcade Sibila, una de las dos investigadoras, quien junto a Jane Burgamaista desenmascararon el terrible engaño que se gestó en relación a la gripe porcina. A finales de enero del año 2009, de este año, por tanto antes de que esta gripe fuera la nueva gripe descubierta, la empresa Baxter, farmacéutica Baxter, empresa norteamericana con una filial muy importante en Austria, envió esta filial de la casa Baxter, radicada o situada en Austria, distribuyó a 4 países europeos, la misma Austria, a los limítrofes, ¿no? La República Checa, Eslovenia y a Alemania, a 16 laboratorios distintos, les hizo llegar material para vacunación para la gripe, que era material para la vacuna que aún en febrero y marzo debían administrarse a sus poblaciones de estos países para la vacuna pues, del virus estacional de la gripe. Este material eran 72 kilos. Ocurrió en la República Checa que de la empresa Biotest había un laboratorio que fue uno de los receptores de este material. Uno de sus técnicos, de forma, parece, pues autónoma, como algo que le era posible hacer, pero que nadie esperaba que realizara, realizó una prueba extra de seguridad con este material de vacunación que les había llegado. Este técnico de laboratorio lo que hizo fue inocular esta vacuna a unos animales que son, en castellano llamamos comadrejas o hurones, unos pequeños mamíferos que se utilizan desde 1918 precisamente para hacer pruebas con las vacunas de la gripe. Inoculó a estas comadrejas y murieron todas. Al darse cuenta de esta muerte inesperada, porque la vacuna inoculada a las comadrejas no debe de provocarles la muerte, entonces enseguida se destapó una alarma y fueron a comprobar a ver realmente este material enviado por la casa Baxter que contenía. Porque si contenía una vacuna era inexplicable que hubieran muerto todos los animales inyectados. Y en esta comprobación lo que dio es que en este material enviado por la casa Baxter a estos 16 laboratorios, lo que coexistían eran 2 virus vivos. Uno era el virus de la gripe aviar. El virus de la gripe aviar es el virus que apareció en 2005 y que fue causante de una gran mortalidad, pero que infectó a muy pocas personas. En todo el mundo murieron, también cito de memoria, pero alrededor de 250 personas de este virus. Pero las personas infectadas, que se sepa, murieron un 60%, es decir, que se murieron 250, quiere decir que en todo el mundo se infectaron solamente pues 600, lo que sea el número exacto. Por tanto, la mortalidad de este virus es muy alta, pero su infectividad es mínima. Este estaba mezclado con un virus de la gripe estacional, que como sabemos todos tiene una mortalidad muy ínfima, o sea, inferior al 0,01%, inferior al 1% de mortalidad, pero con una gran contagibilidad, ¿no? Bueno, que se contagia mucho, con una gran infectividad. Si tú mezclas estos 2 virus, lo que estás haciendo, y luego lo distribuyes a miles de personas, estás maximizando la probabilidad que estos 2 virus se unan, que estos se recombinen y aparezca un virus nuevo que sea a la vez muy letal y muy capaz de infección. It is, however, a significant place, as it turns out. It is the place where Baxter contaminated 72 kilos of vaccine material with the live bird flu, and so nearly triggered a global pandemic just a few months ago in February. This attempt to trigger a pandemic failed because of the alertness of people in the Czech Republic who detected it in the laboratory in Biotest. However, it has now turned out that Baxter still has at least a large amount of that 72 kilos of bird flu, and we're coming to a point where we have only perhaps a few weeks until the government here in Austria and other governments around the world intend to start injecting people with so-called swine flu vaccine material, which we have every reason to fear is going to be a big hazard to our health, and has been designed to be a hazard to health, even if it isn't contaminated with the live bird flu virus, as it might well be. So my message that I want to give to people, if I can give any message, is that time is running short, that we all of us now have to recognize the scale of the threat and danger to us individually and collectively, and we need to take steps
and organize to stop this mass vaccination program as soon as possible. Había dicho que el 17 de abril fue el primer diagnóstico de casos de la gripe nueva. Pues bien, el día 29 de abril, o sea, 12 días después de que se descubrieran estos dos primeros casos, ocurrió que, Margaret Chan, que es la directora general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que depende de la ONU, apareció públicamente y lo que dijo fue que había un estado de alarma, de alerta mundial de nivel 5 para la prevención o de una pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el nivel 5 es el nivel ya más superior y después del 5 solamente está el 6 y el nivel 6 quiere decir que ya está la pandemia. El 11 de junio Margaret Chan dice nivel 6. Tenemos una pandemia mundial por el virus de la gripe H1N1. ¿Cómo pudo haber declarado una pandemia mundial la OMS teniendo en cuenta que este virus tiene una infectividad una mortalidad inferior al virus de cada año? Entonces, ¿cómo es que no hay una pandemia cada año? Si es peor el virus de cada año que este virus nuevo, ¿cómo no declaramos una pandemia cada año? Bueno, pues muy fácil, la respuesta es que en el mes de mayo de este año, en el mes de mayo de 2009, la OMS cambió la definición de pandemia y pasó de concebir una pandemia como una infección por un agente infeccioso simultáneo de diferentes países a la misma vez, con una mortalidad significativa de la proporción de población infectada, eliminó de la definición esta característica de la mortalidad. Y por tanto se quedó con que una pandemia sería una infección simultánea de diversos países con un agente infeccioso que tuviera alguna característica de novedad y que por tanto no se pudiera saber seguro a ver qué tipo de inmunidad tendría la población. Si desaparece el requisito de mortalidad de la definición de pandemia, como ya he dicho, entonces nos debemos preguntar, ¿qué es lo que impide que cada año la gripe normal sea declarada una pandemia? Y la respuesta es, con esta definición no lo impide nada. El capitalismo despiadado, eso es lo que mueve el mundo, eso es lo que mueve los sistemas políticos.